Era una tarde gris de 1943, cuando la niña entró en la habitación sin hacer ruido. La casa, vacía de risas, de voces, de vida, se sentía más fría de lo habitual. El silencio se había convertido en su compañero más cercano. Pero ella no temía, al menos no por lo que temían los adultos. Sofía tenía 12 años y llevaba meses escribiendo en secreto, desde que la guerra terminó, desde que las voces comenzaron a callar. Su única forma de resistir, de mantener viva la memoria, fue a través de palabras, palabras que no podían ser pronunciadas, palabras que el régimen temía más que cualquier arma. Esa tarde, Sofía tomó una hoja en blanco y escribió con pluma sobre el papel. La voz que no se escucha es la que más duele. Sabía que no podía dejar que nadie la viera escribir. Sabía que sus padres, sus abuelos, incluso el pueblo, preferían que callara, pero Sofía no podía. Las palabras eran la única arma que tenía, y las usaría hasta el último de sus días. Esa hoja nunca llegó a ser leída por nadie. Solo la conocía ella. Pero esa noche, esa hoja pasó a ser mucho más que un simple papel. Se convirtió en la última protesta de una niña, en una rebelión silenciosa, una rebelión poética que nadie podría borrar. Tras la victoria franquista en 1939, España se vio sumida en un clima de miedo constante. La censura no solo se ejercía sobre los adultos, sobre los políticos, sobre los artistas, también sobre los niños. Las escuelas se convirtieron en campos de adoctrinamiento, y las palabras, las historias, las ideas, eran como veneno que debía ser erradicado. Sofía nació en una pequeña aldea de Castilla. Su familia era modesta, pero su madre, una mujer con una sensibilidad literaria, le había enseñado a leer desde que tenía 3 años. Le contaba cuentos antes de dormir y siempre le decía que las palabras, aunque pequeñas, tenían un poder infinito, pero después de la guerra, las historias ya no podían ser dichas. Las canciones populares fueron reemplazadas por himnos patrióticos y los libros incorrectos fueron quemados en plazas públicas. Las autoridades, bajo la vigilancia del régimen, controlaban cada palabra que se pronunciaba, y aquellos que desafiaban la línea oficial eran castigados, silenciados. El miedo estaba en el aire, y los niños lo respiraban sin comprender por qué se les prohibía hablar sobre ciertos temas. Sobre la República, sobre la libertad, sobre las voces que aún susurraban entre las grietas. En la escuela, Sofía tenía que aprender de memoria las verdades impuestas por el régimen, pero ella, en sus ratos libres, comenzaba a escribir en secreto. Escribía poemas sobre la libertad, sobre la belleza de un cielo sin nubes de odio. Sabía que, si la descubrían, podría ser castigada, pero sus palabras le pertenecían. Eran su refugio. En esos tiempos, cualquier acto de disidencia, por pequeño que fuera, era visto como un acto de rebeldía. Las mujeres que no se sometían, los niños que cuestionaban, eran considerados enemigos del pueblo, y Sofía, una niña con ojos brillantes y mente inquieta, no podía entender por qué la belleza de las palabras se había vuelto un crimen. Sofía Rodríguez nació en 1931 en un pequeño pueblo de Castilla, donde el viento siempre traía el susurro de las montañas. Era hija única de padres humildes, pero su madre, Mercedes, tenía una pasión por la literatura que transmitió a Sofía desde pequeña. Cada noche,
Antes de acostarse, Mercedes le leía poesía de Lorca, de Machado. Le decía que las palabras eran el alma de un pueblo y que nunca debían ser olvidadas. Pero el régimen franquista, con su mano dura y sus leyes de silencio, comenzó a borrar todo lo que se consideraba subversivo, y las palabras que antes eran hermosas se convirtieron en peligrosas. Desde muy pequeña, Sofía se dio cuenta de que algo no estaba bien. En la escuela, los niños ya no hablaban de sus sueños ni de las historias que escuchaban en casa. Todo había sido sustituido por un solo discurso. Y cuando alguien hacía una pregunta incorrecta, era sancionado. Sofía se preguntaba por qué ya no se podía hablar libremente, por qué su madre ya no le contaba cuentos como antes, por qué los adultos susurraban entre ellos con miedo de que alguien escuchara. A los 10 años, Sofía comenzó a escribir. No lo hacía para desafiar a nadie, sino porque escribir la hacía sentir libre. Era su manera de liberar su mente del miedo que crecía a su alrededor. Y mientras los otros niños jugaban a imitar soldados, Sofía escribía versos sobre campos abiertos, sobre aves que volaban lejos, sobre ríos que cruzaban montañas. En sus palabras, el régimen nunca había existido, pero la vida de Sofía cambió cuando un día, mientras pasaba por el mercado, escuchó una conversación entre dos mujeres del pueblo. Habían dicho que su madre era una republicana oculta. Sofía no entendió bien qué significaba, pero entendió el tono de los susurros y el miedo que se apoderó de las mujeres al ver que alguien las había oído. A partir de ese momento, Sofía sabía que debía ocultar sus pensamientos, pero no su escritura. Escribía con furia, con pasión, con el deseo de que algún día alguien en un futuro pudiera leer sus palabras y entender lo que significaba vivir bajo ese régimen. En sus cuadernos escondidos, Sofía trazaba líneas entrelazadas que hablaban de libertad, de amor, de esperanzas, pero lo más importante, escribía sobre la vida después de la guerra, sobre la vida después de la dictadura, porque creía que la libertad no era algo que se otorgaba, era algo que se ganaba, palabra por palabra. El 9 de marzo de 1944, Sofía terminó de escribir uno de sus poemas más largos. Era un verso que hablaba de libertad, de un futuro lejano donde las voces no serían apagadas. Lo escribió en su cuaderno a escondidas, sabiendo que cada palabra que plasmaba en ese papel era un acto de rebeldía, pero también lo era un acto de amor, hacia su madre, hacia los que ya no podían hablar. Esa misma noche, uno de los vecinos del pueblo Culo escuchó murmullos desde la casa de Sofía, un comentario inocente, pero no era tan inocente. A la mañana siguiente, un guardia civil tocó la puerta de la casa de Sofía. Mercedes, su madre, estaba sola en casa. El guardia le preguntó si su hija escribía cosas raras. Mercedes, aterrada, respondió que no sabía de qué hablaba. Pero el guardia insistió. Una niña tan pequeña no puede tener ideas peligrosas. ¿O sí? Antes de irse, el hombre dejó un mensaje claro: que no se repita. Y sin más, se fue. Pero en su corazón, Mercedes ya sabía lo que se avecinaba. La denuncia ya estaba en el aire. Esa misma tarde, Sofía salió de la escuela y se dirigió rápidamente a su casa. En el camino, sintió que alguien la observaba. No era la primera vez, pero esa tarde, la sensación era más fuerte. Cuando entró en la casa, su madre la recibió con una mirada triste. Mercedes le pidió que guardara todos sus escritos.
Nunca hables de lo que escribes. No les des razones para señalarnos. Pero Sofía, con la valentía que solo los niños tienen, respondió: ¿Por qué, mamá? ¿Acaso lo que escribo está mal? Las palabras son lo único que tenemos. Mercedes la abrazó, sabiendo que su hija ya había cruzado una línea que no podría deshacer. A la noche siguiente, Sofía fue sorprendida por unos golpes fuertes en la puerta. Era tarde, demasiado tarde, y al abrir, vio a dos oficiales que la miraban fijamente. No dijeron nada, solo entraron y revisaron la casa. Lo primero que encontraron fue su cuaderno escondido debajo de la almohada. Lo abrieron con desprecio y lo leyeron en voz baja. El poema que Sofía había escrito sobre la libertad y la esperanza fue su condena. Una vez que terminaron de leerlo, uno de los hombres la miró con ojos fríos y dijo: «Esto no es solo poesía, niña, es propaganda, y eso es un crimen». La madre de Sofía, al escuchar esas palabras, sintió que el suelo se desmoronaba debajo de sus pies. Sofía fue arrestada esa misma noche. La llevaron sin hacer ruido, sin palabras. La niña de años, la niña que solo había querido expresar lo que sentía en su corazón, fue sacada de su hogar, y su madre no pudo hacer nada. A los pocos días, Sofía fue llevada a un centro de detención, un lugar donde no solo se detenía a los adultos, sino también a los niños que pensaban mal. Allí, en una celda oscura, fue interrogada durante semanas. Le preguntaron sobre su madre, sobre sus pensamientos, sobre sus amigos, y lo más doloroso para ella, sobre sus escritos. Los oficiales no la golpearon, pero la humillaron con preguntas que la dejaron con miedo. La niña que escribía con el alma ahora se sentía vacía. Sus palabras ya no tenían el mismo poder, porque en ese lugar su alma se sentía rota, y la única pregunta que rondaba en su mente era: ¿cómo había llegado hasta aquí? Las autoridades del régimen no solo querían someter a las mentes adultas, querían asegurarse de que incluso los niños, los más vulnerables, fueran moldeados de acuerdo con su voluntad. Lo que Sofía no sabía en ese momento era que su arresto no era un caso aislado. Ella era solo una pieza en un sistema que se encargaba de aplastar cualquier intento de pensamiento libre. La noticia de su detención se filtró rápidamente por el pueblo, y lo que comenzó como una denuncia por un poema subversivo se convirtió en un escándalo para las autoridades locales. El miedo se propagó, y muchas otras madres comenzaron a guardar los cuadernos de sus hijos, temerosas de lo que pudiera suceder. Sofía fue finalmente liberada tras un largo proceso de interrogatorios, pero su vida nunca volvió a ser la misma. En 1947, el gobierno franquista cerró el caso sin darle ninguna explicación, y su familia fue forzada a mudarse a otro pueblo para evitar represalias. Pero lo que más impactó a Sofía no fue el castigo que recibió, fue el hecho de que el régimen nunca la reconoció como una víctima. En los registros oficiales, su nombre fue borrado, su historia, escondida entre los oscuros pliegues de la censura, y durante muchos años, los poetas, los escritores, las voces que desafiaban el régimen, siguieron siendo perseguidos, encarcelados, silenciados. El miedo no solo vino de las amenazas físicas, el miedo también residía en la autocensura que los mismos ciudadanos comenzaron a ejercer sobre sí mismos, porque temían que, al igual que Sofía, sus palabras también fueran sus condenas. El legado de Sofía
no solo quedó en los poemas que escribió en su juventud, quedó en cada persona que, al igual que ella, fue castigada por pensar distinto, por los que no tuvieron la oportunidad de defender sus ideas, por los que vivieron la guerra con el silencio de la opresión siempre a sus espaldas. Durante décadas, Sofía vivió con miedo a contar su historia. Su nombre fue borrado de las páginas de la historia oficial, pero en la intimidad de su hogar, su madre le contaba a los niños del pueblo sobre la valentía de aquella niña que, con tan solo 12 años, desafió a un régimen entero con sus palabras. En los años 70, tras la muerte de Franco, una joven escritora de Zaragoza descubrió un cuaderno viejo con los poemas de Sofía. Los había encontrado en una biblioteca que se especializaba en literatura no censurada. Fue entonces cuando el legado de Sofía empezó a ser rescatado de las sombras, y las nuevas generaciones de escritores comenzaron a incluirla en sus textos, a homenajearla en sus obras, a dejar claro que la poesía no es solo una forma de arte, es una forma de resistencia. Sofía no fue la única niña que sufrió bajo la mano del régimen, pero su historia nos recuerda algo fundamental, que incluso los más pequeños, incluso los que no tienen voz, tienen el poder de resistir, y lo hacen con sus propias armas, las palabras, esas palabras que nacen del alma, que no pueden ser calladas y que jamás deben ser olvidadas. Recordarla a ella es recordar a todos los que resistieron en silencio. Es recordar que la libertad siempre comienza con una palabra y que, a veces, esa palabra puede ser más poderosa que cualquier fuerza que intente sofocarla. Si esta historia te ha conmovido, si crees que el poder de las palabras es lo que nos define como humanidad, te invitamos a dejar tu comentario, a compartir este mensaje y a suscribirte para seguir recuperando las voces que nunca debieron ser calladas. En el próximo episodio, cruzaremos otro umbral del pasado. Descubriremos la historia de una enfermera que fue condenada por salvar vidas. Una mujer que, en tiempos de guerra, eligió la humanidad por encima de cualquier ideología. Episodio 31. Enfermera condenada por salvar vidas de opositores. Un testimonio de sacrificio, de coraje y de la verdadera esencia de la humanidad.